Estamos ya iniciando esta tercera semana de nuestro tiempo de la Cuaresma y ya ha sido el recorrido de los domingos anteriores. Hoy nos lleva a un punto central de nuestra conversión y de nuestra propia decisión como seres humanos, del reconocimiento de lo que somos delante de Dios. El primer domingo veíamos cómo con el poder de Dios, con la gracia de Dios, podemos resistir a las tentaciones, podemos combatir el pecado, podemos hacer precisamente que un momento de desgracia se vuelva en un momento glorioso para el hombre. Ya hace 8 días veíamos cómo precisamente si el hombre se esfuerza en ese caminar de conversión, de perdón, de arrepentimiento, Dios le muestra su gloria, y lo veíamos en el Evangelio de San Marcos, precisamente en el pasaje de la transfiguración. Y ahora nos presenta este texto de la purificación del templo como esa respuesta muy propia de Jesús para hacernos ver lo valioso que somos. Indirectamente, nuestro Señor Jesús dice del templo, y lo dice de sí mismo, pero también lo dice de toda la iglesia, porque el templo dentro del ámbito de Israel era muy importante, demasiado importante, ¿no? Lo primero, por ejemplo, podemos ver la historia de Israel, las invasiones que tuvo, y lo primero que atacaron tanto los romanos, los griegos, los babilonios, los de Mesopotamia, lo primero que atacaron fueron el templo. ¿Por qué? Porque era el lugar más sagrado. Entonces, atacar el templo dentro de la Sagrada Escritura era romperles todo lo que tenían, toda su tradición, toda su fe en Dios, toda su protección. Si nosotros recordamos la Sagrada Escritura, precisamente cuando están en el desierto, cuando quieren ir a esa tierra prometida, el pueblo de Israel pide: Señor, pues acompáñanos, ¿no? No, pues hagan un arca, ¿no? Precisamente le llamamos el arca de la alianza. Que eso nos haga sentir que tú vas con nosotros. Ya llegados a la tierra prometida, que esto ahorita todo Palestina, que por cierto, nuestro Papa Francisco anda ahorita de viaje apostólico por Irak y ha tenido muy buena respuesta. Pocos católicos, pero con mucha fe, ¿no? Y va como mensajero de la paz, como mensajero de la misericordia. Ya llegado a ese momento de Palestina, se construye un templo, y el templo es esa presencia de Dios en medio de toda la comunidad, en medio de todo el pueblo de Israel. De hecho, hay uno de los salmos muy hermosos que dice: si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, pero no de la ciudad, sino del templo de Jerusalén. O sea, si me olvido de lo más sagrado que tengo, que se me paralice la mano derecha. Y este acto que hace hoy nuestro Señor Jesucristo, que nos presenta el Evangelio de San Juan, nos dice cómo también para Él es muy importante el templo, la construcción, ¿no? Es como si quisieran ahorita venir unos pandilleros y hacernos unos grafitis, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a poner nosotros? ¿Por qué? Por defender este templo material. Pero nuestro Señor Jesucristo todavía va mucho más y dice: hay que defender el templo espiritual, lo que es cada ser humano. Y lamentablemente, hermanos, en esta cuestión del templo espiritual, del templo que es nuestra propia persona, nosotros mismos hemos sido los que hemos puesto las mesas de cambio. Nosotros mismos hemos sido los que hemos puesto los puestos de ovejas, de bueyes. ¿Para qué? Para quitarle lo santo a Dios dentro de nosotros. Dice la Sagrada Escritura que no hay nada impuro que entre
y que mancha al hombre. Pero sí hay algo impuro que sale del hombre y que puede manchar tanto su persona como la persona de alguien más. Aquí, ¿cuál es la cuestión a la que nos va a encaminar nuestro Señor Jesucristo? Defiende quién eres. Y termina el Evangelio precisamente con unas palabras desconcertantes. Dice, todos quedaban admirados de sus signos. Dice, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía quiénes eran. Este domingo, tercer domingo del tiempo de Cuaresma, el Señor nos quiere llevar ¿a dónde? Reconoce quién eres. ¿Qué eres? ¿No? Primero, ¿qué eres en el plan de salvación? ¿Quiénes somos en el plan de salvación? Hijos de Dios. ¿Quiénes somos en el plan de salvación? A ver, ya les di la respuesta. ¿Quiénes somos en el plan de salvación? Hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, pues se nos ha dado todo para que todo llegue a plenitud por medio de nosotros tenemos que plenificar las flores, nosotros tenemos que darle plenitud al fuego, nosotros tenemos que darle plenitud a este recinto. Sin nosotros, hermanos, fíjense lo importante, sin nosotros, todo lo demás no tiene razón de ser. Imagínense que tuviéramos este templo, pero que no viniera nadie. ¿Qué razón de ser tiene? Ninguno. Porque esto decimos y creemos es casa de Dios, pero ¿quién se hace partícipe de esto o a quién le ayuda esto, esta construcción? A nosotros. Todo tiene su razón de ser en nosotros. La ropa, ¿para quién se hace? Para el hombre, para la mujer. Los alimentos, ¿cómo distribuirlos? Pues para nosotros, para el ser humano. Los avances tecnológicos, ¿para quién se hacen? Para nosotros. Todo lo que de alguna manera actúa en la naturaleza se hace por el hombre. Todo. Imagínense la carga de importancia que tenemos dentro de la creación. Esta lluvia que ahorita está cayendo tiene una razón de ser. ¿Para quién? Unos podrían decir, no, para el campo. Sí, pero al campo, ¿a quién le sirve? Al final de cuentas, al hombre. Todo lo que Dios haga tiene razón de ser. ¿Para quién? Para nosotros. Ahora dice el Señor, reconoce quién eres en el proceso de salvación. Imagínense lo que llevamos en nuestras manos, lo importante que llevamos en nuestras manos para poder planificar esta naturaleza, para poder planificar esta creación. Ahora, después de eso, reconoce quién eres tú como ser humano, como persona, como hombre. Pues hoy nos dice el Señor, y es algo muy duro, pero muy reconfortante. Pues el mismo hombre ha manchado su templo. El mismo hombre ha puesto puestos de bueyes, de ovejas y de vacas. El mismo hombre ha puesto lugares de cambio. Y fíjense que esto es muy curioso, ¿no? Ahorita nuestra sociedad es, ¿y tú qué me das a cambio? ¿Y tú qué me ofreces? ¿Y tú qué me das? Por ejemplo, muchos a veces también venimos a misa para decir, Señor, que me vaya bien esta semana. Un cambio. Queremos cambiar las cosas de Dios para nuestro beneficio. Y es en todos, ¿no? Nosotros mismos hemos puesto nuestras mesas de cambio. Cambiar la moneda se supone que para algo mejor, ¿no? Pero en ese momento hemos ido manchando nuestro templo. Y eso no le espanta a Dios. ¿Qué creen que no le espanta? Dice, yo conozco el corazón del hombre. Y por último, bueno, ya reconociste quién eres en la creación, quién eres delante de ti mismo, y ahora quién eres para Dios. Para Dios siempre vas a ser su templo santo. Aún manchado, aún con dificultades, vas a ser su templo santo. Y por eso Jesús se enoja, porque eso, imagínense que ahí donde diga templo, ustedes pongan su nombre, ¿no? En este Evangelio de San Juan, capítulo 2, del versículo del 13 al 25, ustedes al rato lean en su casa, y donde diga la palabra templo,
pónganle su nombre de ustedes, de cada uno de ustedes, y vean cómo cambia. Y por eso comprendemos el coraje de nuestro Señor Jesucristo. Dice, se llenó de celo. ¿Ustedes han sentido celos? A ver, levanten la mano los celosos y celosas. Todos hemos sentido celos, ¿no? Parecemos la canción de Vicente Fernández. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Bueno, algo así, ¿no? Pues así se llenó nuestro Señor Jesucristo para poder decir, esto es mi templo santo. ¿Cómo vamos a poner estas cuestiones de cambio? Y eso es precisamente lo más importante de este domingo, que nos quiere purificar. Y siempre va a ser, siempre nos va a querer purificar, siempre nos va a querer limpiar. Nunca, hermanos, hay que comprenderlo, por lo menos en esta vida, nunca vamos a quedar del todo purificados, del todo limpios. Siempre va a haber algo que nos va a manchar, pero eso Dios ya lo conoce, eso ya Dios lo sabe. Ya más deja que Él actúe. El pecado, hermanos, siempre nos va a acompañar. Hasta que nos vamos a morir, hasta ese momento va a cesar el pecado, porque ya no vas a poder pecar. Y ahora sí puedes de alguna manera alcanzar más el amor y la misericordia de Dios. Pero mientras el pecado, como lo decíamos el primer domingo de Cuaresma, el pecado va a ir con nosotros. Es un acompañante, es como nuestra sombra. A veces muchos hermanos tienen miedo al pecado. Y es que el pecado ofende a Dios, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que sin esa condición de pecado, nos volveríamos unos soberbios. Imagínense que no pecáramos. Si Adán y Eva en el paraíso, nos cuenta el Génesis, que comieron de la manzana del fruto prohibido porque se querían sentir como Dios. Imagínense nosotros sin pecado, sin culpas. Quién sabe qué tanto ya hubiéramos hecho. A veces le echamos mucho la culpa a Adán y Eva de haberse comido ese fruto prohibido. Pero ahora sí, como otra canción de Diego Verdaguer, ¿y usted qué haría si hubiera estado en ese momento, no? Imagínense que ustedes hubieran sido Adán y Eva, no se agarran el fruto prohibido, se agarran una bolsa y se echan todavía para llevar, ¿no? Imagínense. Por eso, hermanos, que en este domingo sepamos reconocer lo mucho que Dios está haciendo por nosotros y reconozcamos nuestra condición. No es malo estar sucio, no es malo, en serio. Lo malo es no reconocerlo, porque cuando uno no lo reconoce, no actúa. Por ejemplo, si tuviéramos una mancha aquí y ustedes me dijeran, Julián, pero ahí está sucio. No está sucio, aunque yo sepa que sí está sucio, y yo les dijera, no está sucio. Si yo no lo reconozco, no lo cambio, hasta que yo lo reconozca. Sí, hay una mancha, pues vamos a limpiar. Pues volvió a aparecer, pues la vuelvo a reconocer y la vuelvo a limpiar. Así es nuestra vida. No es malo estar sucios, ¿no? Hay veces que no se bañan y a poco se sienten mal, ¿no? ¿Verdad que no se bañan? Ustedes mismos contestaron, ¿no? No es malo estar sucios, pero sí es muy propicio reconocer nuestra suciedad. ¿Para qué? Para empezarla a lavar. Por eso que en este domingo la asistencia del Espíritu Santo nos acompañe y que cada uno reconozca lo importante que es en el proceso de salvación, la gran misión que tenemos. Señor, es que solamente me he dedicado a pecar. A ver, tranquilo, yo no te puse en la creación para pecar, yo te puse en la creación para que la planificaras, para que la llevaras a realizar. Imagínense, ahorita con esta lluvia se cumple lo que dice el libro de Isaías: Dios hace llover el agua para buenos y para malos. Imagínense si Dios se pusiera a pensar, este sí, este no, y que nada más lloviera de a cachitos.
pues al final de cuentas a nadie va a beneficiar. Para concluir, haz el bien sin mirar a quién. Esa es la conclusión de este domingo. Que soy pecador, que el otro es más pecador que yo. Haz el bien sin mirar a quién. Es lo único, es lo de este domingo. Haz el bien sin mirar a quién. Todos necesitamos de todos. Y entre más necesitemos del otro, más nos asemejamos a Dios. Pues que Él nos acompañe y nos sostenga con su amor y con su gracia. Decimos todos que así sea.